¿Qué hongo, qué hongo, qué hongo? Bueno, pues vamos a empezar la transmisión de hoy. Una vez más, estamos aquí con la anarquía del conocimiento. Hoy tenemos otro nuevo texto que ya iremos comentando y desglosando. Acá tenemos muchos puntos. Vamos a traer pues toda la carga, entonces pues ya sin más se las voy a presentar y ella misma se va a arrancar con algunos planteamientos para irnos de lleno. Vale, entonces, bueno, Monse, ¿cómo estás? Un abrazo desde por acá, un gustazo de nuevo. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y pues cuéntanos ya para comenzar de lleno. Pues muy bien, muchas gracias otra vez por el espacio. Este texto me gustó mucho, creo que tiene como muchas cosas que podemos sacarle. Habla como de muchísimas cosas, pero lo que me gusta mucho, bueno, el texto en general está como dividido, la primera mitad como en lo que dice el autor, y luego como la segunda mitad está dividido, si no me equivoco, como en cuatro textos, según yo, que justamente son mucho más cortitos, algunos son unas entrevistas, entonces como que la verdad es un texto muy ameno de leer. Como que en algunos momentos que se empieza a sentir como un poco abrumador o pesado, es súper interesante porque saca así como una idea súper loca que como que te vuelve a atrapar. Entonces eso fue lo que me gustó mucho, que como que eh, sí, como en momentos en donde yo ya me sentía como cansada de estar leyendo, se soltaba una barra, como tú dices, entonces como que daba como para muchísimo y para despertarte. Entonces me gustan mucho los textos que como que te invitan a seguir leyendo y como que te tienen como más, pues sí, no sé, como con la atención como plena. Y pues justo, entonces, para empezar como a hablar de la primera mitad, se me hace muy interesante porque el señor como que escribe desde un lugar como muy entusiasta, muy positivo. Creo que también luego es difícil entrar a esta teoría sin que sea como algo tan negativo, tan pesado y así. Y tú estás leyendo y como que sientes la pasión que el autor siente, ¿no? Y sientes como esas ganas de pensar en otros mundos, de crear como nuevas soluciones. Entonces, como que eso me gusta mucho. Y justamente él como que plantea muy general y como es lo que está diciendo como a través de todo el texto, como la anarquía nos tiene que invitar a dejar de pensar en esferas económicas, como es políticas y en la privada, ¿no? Sino más bien que, o sea, que toda la vida hemos estado pensando como en cómo nuestra vida se divide en esas tres esferas y en realidad cómo debemos de hacer como una unión entre esas esferas para hablar más de un anarquismo que pueda superar la parte política, ¿no? Y justamente como que lo menciona a través de todo el texto y creo que también por eso pone los últimos textos que se habla mucho de justamente cuando se queda en como esta idea de que solamente el trabajador es oprimido por su condición laboral, no se lleva a cabo como esta dimensión transdisciplinaria que engloba como todas las demás opresiones en las que está viviendo, ¿no? Y que eso también, el nada más como reducirlo a un aspecto laboral y económico, también hace que todas estas otras visiones, etnias, religiones, etcétera, como que ya no tengan lugar dentro de la abolición del Estado, de la abolición de las estructuras de poder, ¿no? Porque no se estudia como una totalidad en sí, sino más bien se reduce como a una sola condición. Y eso justamente como que, pues, no hace posible que el anarquismo o cualquier otra teoría que vaya en contra como del Estado sea fructífera. Y sí, como que justamente también recupera esta separación, ¿no? Y que hemos estado hablando mucho como en todas las cápsulas, que es como la separación del burgués y del proletariado y tal, como no son cosas distintas, sino más bien son todo parte como de un mismo mecanismo. Y se me hacía muy interesante porque justo como pensar en un individuo que trabaja y cuando deja de trabajar, como ya no es un trabajador, ¿no? O sea, cómo llega a su casa y adquiere como otra categoría. Entonces, eso se me hace muy interesante porque justamente Ujú.
todo es como lo político, lo económico también es personal y lo personal también se debe, bueno, más bien está afectando a todo lo demás. Pero se me hizo muy interesante pensar en eso porque sí creo que hay como muchísima distinción y también porque no se lo pienso como en el mundo moderno de los godines y tal, Sí. que justo salen de la oficina y de su cubículo y pues obviamente no quieren seguir pensando en un lugar que para ellos es violento o bueno, que quizá ni siquiera es consciente eh, como la violencia hacia ellos, pero justo que representa como un espacio de explotación, de subordinación y en general como de sentimientos muy negativos. Entonces, cuando llegan a su casa, como se deslindan por completo de esos sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo porque siento que son muchas cosas y ya, lo vamos construyendo. Bien, dos, ahí lo vamos construyendo, bueno, para que se pueda seguir Monse con otras barras, con otras bars, este, bueno, pues sí, ¿no? O sea, el famoso economicismo del cual como que se encerró el problema, ¿no? O el conflicto del cambio social en la modernidad, en el siglo XX, y qué es esto que está trayendo Monse hoy, ¿no? Como de que creer que el problema laboral o el problema, o sea, el problema laboral reducido al problema material o el economicismo reducido a lo material como lo económico reflejado solo en la vida laboral, ¿no? Y que sí, ¿no? O sea, pues al final del día puede ser como muy importante, pero luego todo el espectro de la vida cotidiana o del como fuera del trabajo, todo ese campo en disputa que pues queda como subordinado y que realmente es, digamos, el espacio ideológico donde pues la persona queda como enganchada a seguir reproduciendo esa misma cadena de la cual pretende huir, ¿no? O sea, porque pretende huir con consumir de nuevo otro tipo de pues, estimulación que pertenece al mismo, a la misma cadena laboral que hace de forma indirecta, ¿no? Porque, pues, digamos, el obrero hace una cuestión más, que esa es toda la teoría de la enajenación, de la cosificación, ¿no? O sea, que como tú solo haces una parte del proceso, no puedes ver que, digamos, todos los contenidos que ves fuera de ahí, o si que tú crees que son muy indirectos o muy ajenos a tu trabajo, si tu trabajo es por cualquier cosa, como decir, bueno, pues yo reparo herramientas de la jardinería, pues no tiene nada que ver que yo vea una serie, ¿no? Pero pues esa misma serie de televisión está totalmente sujeta al mismo proceso, no en el mismo nivel ni en la misma, no es directo, pero de forma compleja, pues está igualmente conectado con la forma de explotación de la cual quieres huir, ¿no? Entonces, pues es más complejo porque no solo es que tu proceso de trabajo, sea de donde sea, lo puedas transformar o que puedas asumir que pues estás ahí inserta, pero que fuera de ahí lo puedas modificar. O sea, creo que aquí lo interesante que se maneja dentro de lo que decía Monse, no solo son estos modelos que se proponen como de como una doble vinculación, ¿no? Como y que retoma como lo económico y lo político, pero lo económico no necesariamente como ir a trabajar, sino como una forma de autogestionar un proyecto político. Y entonces como que lo comercial o lo económico realmente pues sí es fundamental y no, o sea, se tiene que recuperar no como una forma alienada del capital, sino como una forma de generar ingreso para que el nuevo proyecto se pueda sostener, o sea, como que la utopía se pueda sostener. Eh, Eso ya en términos más de un proyecto, pero en términos individuales de trabajadores es como lo que planteaba más Monse, ¿no? Como que no te quedas como con la idea de únicamente en lo laboral está el espacio de transformación, sino sobre todo en el día a día, en la vida cotidiana, en el resto de las acciones y cómo esas resto de acciones, al creer que ya no estás, o también, ¿no? O sea, como cuando estás en una lucha política y se acabó la asamblea o se acabó la reunión, pues
así tú vas al Oxxo, ¿no? Y compras como todo y entonces pues ya es de nuevo como reproducir toda esa cadena. Entonces como eh, de alguna manera todo está conectado y es más complejo, ¿no? O sea, quizás hoy en día ya ni siquiera lo revolucionario sea que en tu trabajo hagas una huelga, sino que en tu vida cotidiana pues no consumas todo eso mismo que está hecho para que cuando tú quieras descansar, pues sigas reproduciendo el capital, ¿no? O no sé cómo tú lo ves, Monse. Sí, y se me hace como una trampa muy cruel porque justo por más que quieras como separarte de justo todos los modos de producción y pues, justo toda la violencia, de todas formas terminas cayendo en eso porque ya se volvió parte de la cotidianidad y justo de la comodidad, ¿no? Y hablando como un poco de eso, de justo de cómo se influye todo, me gusta mucho que dice en algún punto como dice, vender pan puede ser tan político como vender un periódico anarquista, ¿no? Que depende más bien del fondo que tenga, no de la forma, según yo, o algo así decía. Ujú, Pero justo se me hace muy interesante, porque creo que sí podemos vivir justamente de una manera política y que vaya como alineada y no en espacios aislados. Sin embargo, es súper complicado en una realidad en donde ya está todo como súper incerto, ¿no? Porque puedes no comprar en el Oxxo, ¿no? Pero, pues no sé, te vas a comprar al mercado algo más local, pero al final del día, no sé, esos productos tienen transgénicos. Y en realidad la persona que te los está vendiendo es nada más un intermediario entre el verdadero campesino. Y como que ya hay una red como súper compleja atrás de las cosas que vivimos y que vemos, que siento que no es fácil tomar decisiones como completamente aisladas del sistema, ¿no? Pero ujú, justamente es lo que este hombre dice, ¿no? Que no necesariamente tienes que salirte del capitalismo para hacer una revolución, ¿no? Creo que ya más al final lo empieza a decir, ¿no? Que tenemos súper rechazada la idea de que puede haber como de nuevo, una revolución dentro del sistema capitalista, pero que muchas veces podemos utilizar el mismo sistema para transformarlo, ¿no? Y se me hace muy interesante porque creo que muchas veces, o sea, creo que en muchas situaciones que él explica está muy descontextualizado como de otra realidad que no sea la europea. ujú, Em, por ejemplo, digo que menciona lo de que no puede haber como una milicia dentro como de estos, microestructuras, ¿no? Que ahorita ya hablamos de eso. Y me pongo a pensar como justo en el ejército zapatista, ¿no? Que ujú, es como una manera completamente distinta de existir dentro de la República Mexicana, pero si no tuvieran el ejército y si no estuvieran armados, creo que no tendrían como el impacto que han tenido hasta hoy, ¿no? Creo que es como muy ujú, necesario en contextos como el mexicano, sí tener armas, ¿no? Y que era también algo que decía de que no necesariamente las revoluciones son más bien, las revoluciones son violentas como lo reformista es pacífico, ¿no? O sea que puede haber como muchas cosas entremezcladas ahí. Pero bueno, ya, yéndome ahora sí un poquito más al texto, sí, justo cuando habla como justo de la microestructura, se me hace muy interesante pensar en lo que dice, ¿no? O sea, bueno, justo explicándolo un poquito, habla de cómo pueden laborar distintas personas en dos cosas diferentes, una que produzca dinero y otra que necesite dinero, ¿no? Y cómo se van alimentando entre esas dos y, y ya, ¿no? ¿Cómo se llama ay, yo no me acuerdo, el doble proyecto, exactamente. ujú, Y habla de cómo no hay ninguna profesión que pueda existir afuera de esas dos, a excepción como de la policía y la prostitución y otra cosa que decía. Em, entonces me hace muy interesante pensar en eso porque creo que va con lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? De la individualidad y cómo muchas veces como las personas
se ven distinto en distintos sectores, ¿no? En los que están, ¿no? O sea, justo como una persona que sale del trabajo se siente como otra persona fuera de, ¿no? Y que no se conectan esas vidas. Entonces aquí como que se me hace muy interesante pensar en trabajar por el otro y no por ti. Em, que justamente era algo que decía mucho este hombre del egoísmo positivo, ¿no? De que cuando Mm. te pones a pensar en la colectividad es también porque al final del día te va a traer un beneficio propio, pero como eso no es lo que realmente motiva a que tú estés trabajando para alguien más, sino más bien como esta colectividad, o sea, y esta noción como que siento que no podemos pensar en eso como en Occidente de cómo beneficiar al otro también te puede beneficiar a ti. Entonces, pues se me hace muy interesante como pensar en esta doble estructura, no, Ujú. doble proyecto, sí, como revolucionando y trascendiendo la idea que tenemos del individuo, ¿no? Y creo que justamente al trabajar por otro, o sea, el ser consciente de que no todo lo que tú vas a producir va a ser para ti, creo que eso puede ser como completamente modificar como la sociedad y como las estructuras en las que vivimos. Y Sí, súper, súper. Sí, bueno, esto que decíamos y que podemos checar ahorita en alguna página es con lo que arranca el texto sobre el pacto social, ¿no? El famoso pacto social que supone que en algún momento, digamos, la sociedad aceptó este modo de producción, así por decirlo de forma abstracta, pero, o sea, ese es el problema, ¿no? Que realmente no, o sea, si ustedes estudian ciencias sociales, sobre todo derecho, un áreas afines, se habla de un pacto social, ¿no? O cualquier ciencia social, o sea, es como se menciona que hay un pacto social, que pues dicho sea de paso es el régimen democrático, oligárquico, burgués, por así llamarlo, ¿no? O sea, es el que tenemos. Y que, por ejemplo, pues se enfrenta pues a problemas como la continuidad, ¿no? O sea, como que hay un gobierno que dura 4 años, 6 años, pero pues tiene que dejar a alguien a seguir esa continuidad y que de alguna manera de ahí es donde se saca tajada para el seguimiento de los proyectos, ¿no? O sea, como por decir, bueno, pues 4 años, 6 años, puedo dejar que gane alguien que no sea de intereses privados, pero pues esa elección del sucesor o sucesora, pues quién sabe, ahí se puede equivocar y entonces, ¿no? Que es un poco, mmm, sea como un poco pues el dilema que estaría enfrentando México, que tanto podría seguir el aparato de Estado, ¿no? Como con ese proyecto. Bueno, aquí pues de nuevo pues el punto es que no, o sea, se naturaliza o se asume como que en algún momento hubo un pacto social donde toda la sociedad dijo, sí queremos neoliberalismo, ¿no? O sí queremos como un intercambio tal cual como está planteado y que a partir de ahí se funda una sociedad. Sin embargo, pues el pacto social que decíamos desde de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana, pues ni siquiera ahí tuvo un pacto social. O sea, se hizo una constitución donde de alguna manera recapituló cierto espíritu del movimiento, pero no, o sea, y no es, ni siquiera sería como una crítica como tal, sino decir que pues no hay algo así como que un pacto social del cual parta una comunidad, al menos como las conocíamos, a lo mejor sí una sociedad zapatista que empieza de casi casi de cero o a refundar las relaciones, pues sí plantea un nuevo pacto social, ¿no? Que es esta idea de rotación, de funciones, pero pues así como que en una sociedad amplia occidental, pues no, es más bien como que hay una evolución de esas fuerzas y pues se llega como una estabilidad y eso se le llamaría pacto social, pero no es que surgió de ahí. Y lo último sobre el ejército, la fuerza, el monopolio de la violencia, que decíamos también sobre los zapatistas, pues sí, ¿no? O sea, también tiene que ver con
aunque pues yo les diría, la principal arma de hoy, pues es el dinero, es lo comercial, ¿no? Entonces, si se logra armar proyectos donde esté la parte política, digamos, antisistema, pero bien fondeada, ¿no? Fondeada sobre todo a partir de propios proyectos ligados pues este cambio, pues podríamos pensar que pues, tiene una posibilidad, ¿no? Este, sin embargo, pues eso, vemos como este, las armas, la violencia, aunque sea en caso de guerrillas, pues pueden tener una influencia, pero pues sigue siendo el Estado-nación el que detenta ese monopolio y bueno, a partir de ahí se vuelve más importante esta idea de la anarquía en la vida cotidiana o no sé qué esté pensando en este momento tú, Monse. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Igual, no sé, se me hace como muy interesante pensar en justo la parte del pacto social, ¿no? Que creo que este autor igual como que lo menciona muchas veces, ¿no? Y pone como un manual un poco de cómo crear estas microestructuras, ¿no? De organización. Y entonces como que yo también ahí me pongo a pensar y creo que es como muy interesante que hayamos visto como lo de la espontaneidad de Rosa Luxemburgo, porque justo como que el plantearlo como algo, como un consenso entre personas que van a establecer como una nueva estructura, como que a mí no, ya no me hace tanto sentido, ¿no? O sea que sí puede estar como el marco, ¿no? Y como la pauta como para que se dé este cambio, pero como que él lo menciona continuamente, ¿no? O sea, de cómo hay que crear como nuevas formas de interactuar con nosotros a través como de ciertos parámetros como muy bien establecidos. Entonces, como que eso no me hace sentido, como que siento que no puede ser, de nuevo, como que siento que está muy descontextualizado como de otros lugares, porque hasta pone cómo se debe de escoger la ciudad en la que se va a hacer, ¿no? Cómo se debe de juntar el dinero para hacerlo, cómo se debe de escoger las profesiones adecuadas para que estén. Y como que me pongo a pensar en eso y digo, es cuándo va a darse como todas las condiciones perfectas en la que un consejo considera como que son perfectas, ¿no? Cuando el dinero va a ser suficiente como para ya llevar a cabo ese proyecto, cuando una ciudad va a ser exactamente perfecta para ese proyecto y como que también en algún momento justamente lo dice de que no, el chiste no es desplazar a la población que esté dentro de esa ciudad, pero al final como que sí se siente un poco así, como que, no sé, yo siento que está como muy, o sea que sí sirve, por ejemplo, como para ciertas ciudades de Alemania, como él lo menciona, pero como que no veo eso pasando acá, ¿no? Porque hasta dice, ¿no? Que una ciudad que sea como económicamente estable. Y eso como que hasta se me hace un poco como gentrificador, un poco de ahorita, o sea, como llegar a desplazar a toda una población de un lugar en donde ya hay como cierta estabilidad y tal. Y dice como, me gusta mucho la forma en la que lo dice, ¿no? Que es como el virus de la anarquía. Entonces que hay que propagarlo como por toda la ciudad. Y en algún sentido, o sea, es como negativo, pero, y entiendo a lo que se refiere, ¿no? Como hay que animar a la gente para que sientan como la anarquía y hay que animar a la gente para que pueda vivir así, pero, pero como que no me termina de convencer. No sé qué opinas tú. Sí, pues realmente, por ejemplo, esto también que venía con, bueno, que está muy en el anarquismo de Max Stirner, del egoísmo positivo, este, sobre, pues sí, ¿no? O sea, como que una idea de como ver, este, como, ni siquiera sería como que ver por ti, sino como una cosa de poder como eh, tener beneficios personales a partir de una lucha, ¿no? Que ese es creo que
como me parece uno de los planteamientos fuertes, ¿no? O sea, esto como el proyecto que pueda ser como político y comercial, eh, pues no quedarse como, como con la idea de que la producción individual, ¿no? Pueda ser mejor, pero también este tipo de egoísmo se refiere al como no dejar entrar a otras fuerzas o al querer resolver todo lo mismo uno que otra persona. Entonces, bueno, pues en ese sentido queda esto eh, del egocentrismo positivo, este, como bueno, pues una la que sí, o sea, si el egoísmo positivo es de una persona que, digamos, por así llamarlo, es superior en algún tema a otra e interactúa con ella, pues la otra persona va a crecer mucho, ¿no? Que esa sería como la teoría de la escuela en términos más vygotskianos de, este, sé que si tú presentas contenidos más elaborados, pues los estudiantes van a como crecer más, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese, en ese sentido vendría esta cuestión como del egoísmo positivo, ¿no? Como de poder, eh, pues sí, o sea, como que no solo fortalecerte a partir de una comunidad, sino que esa comunidad aprenda a partir de las fortalezas individuales de algunos o de todas de las que forman, ¿no? No sé cómo ves esto, Monse. Sí, y o sea, justo ese último punto, igual lo menciona este hombre y me gusta mucho, que es lo de que entre más crece la confianza en las capacidades individuales de cada uno de los individuos, más se debilita la necesidad del Estado. Ajá. Y justo creo que es como el chiste al final, como de esto, ¿no? Que justo cómo puedes poner como la tierra para que al final como que se pueda sembrar y cosechar de ahí. Entonces, como que se me hace muy importante eso porque ya hay como esta desconfianza general hacia el Estado, ¿no? Como que ya hay una visión negativa hacia el Estado en general. Entonces, que creo que también lo mencionaba, ¿no? Que ya hay como un descontento y una desconfianza hacia el Estado, pero que todos prefieren eso en vez de cambiar hacia algo nuevo, ¿no? Que les da más miedo el cambio y les da más miedo la incertidumbre que la desconfianza que le tienen al Estado. Entonces, se me hace muy interesante pensar en que estamos dispuestos a aguantar lo peor, las peores violencias, solamente por tener miedo a enfrentar algo que sea desconocido. Y creo que la manera de enfrentarlo es justamente teniendo confianza en que después de lo malo, después de como la incertidumbre, puede venir algo mejor, puede venir algo más estable, puede venir algo más armonioso. Y creo que eso nada más se puede construir a partir de la como el desarrollo de habilidades personales, ¿no? Y que justamente no habla como de la participación también de crear consejos y tal, em, que justamente como que se roten los puestos y que también sé que pasan los caracoles. Entonces también como que me parece muy importante porque ahí, o sea, está atacando todo lo de las esferas, ¿no? Política, social y privada. No, económica, perdón, y privada. Entonces, se me hace también justo una manera de dejar de ver al ciudadano solamente como un trabajador, sino también como un ciudadano que está ahí siendo parte y construyendo la vida citadina, ¿no? En algún sentido. Y justo como que también se me hace muy interesante que este hombre como que Ajá. nunca habla de eliminar o sea, como la idea de país,
se me hace muy interesante porque también en ninguno de los otros textos que hay como dentro de este libro se habla de eliminar la noción de país. Entonces también como que eso me llama mucho la atención porque creo que en general hablar como de un estado-nación, como Ujú, que de por sí ya trae como estructuras ya muy puestas y si estamos pensando en crear mini localidades y microorganizaciones y así, como que no veo la necesidad de seguir teniendo un país, ¿no? Si hay muchísimos otros elementos que nos pueden ayudar a identificarnos más. Y que también me llevó a pensar como cómo se construye la identidad y tal, y cómo eso determina qué es lo que ponemos al frente, ¿no? O sea, si justo un trabajador considera que su identidad va más hacia lo laboral, entonces primero se va a identificar como un trabajador, ¿no? Si alguien se identifica primero como mujer, eso va a determinar completamente cómo se relaciona con la cotidianidad y entonces como que se me hace muy interesante que seguimos arraigados como a la noción de nación, porque es una manera más fácil de homologar a todos bajo como una misma categoría. Em, ujú, pero creo que eso también lo habla, ¿no? Como qué importante es como no identificarnos solamente como una cosa, sino tener esa apertura de que dentro de estas mismas opresiones como que reconozcamos nuestras diferencias, porque solo así es como cuando se puede llegar a un consenso verdadero, ¿no? Y, y sí, bueno, y ya después que empieza a hablar como de la terminología, de que justo hablamos de consenso, de asambleas y todo eso, pero realmente eso qué significa, ¿no? Y cómo puede llegar a ser como categorías muy homogéneas, ¿no? Y entonces ujú. justo como que eso determina y modifica mucho la manera en la que hacemos política, en la que nos relacionamos. Entonces sí, ¿cómo ves? Eso, súper. Pues bueno, fíjense, si quieren para ir checando acá, empieza a hablar de la idea del consejo, que me parece que es una idea, este, pues valiosa que podríamos ver. Según yo, según mis cálculos, lo menciona eh, ay, en la página, ahí está. Aparece, digamos, 7 veces en el texto. Aquí lo podemos hacer un poco menor. Ahí está. Eh, Bookchin, que es el autor. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Es la Ujú, primera vez que sale, es la página 8. Dice Bookchin para quien. Ah, bueno, por aquí creo que es la intro. Ahí está, ¿no? El consejo. ujú, Dice, el campo político, social, cultural, entonces la perspectiva más amplia que hace unificar los dobles proyectos, esto que decía Monse de lo, el económico y político, ¿no? Que tienden a evitar que estos caigan en decadencia y en un espíritu apolítico de autosuficiencia. Para estructurar y coordinar este efecto, queremos decir lo llamamos consejo, cuyas funciones son mucho más amplias que simplemente administrar la caja común y repartir ese dinero. Es una especie de fuero parlamento del proyecto en su fase inicial, que podría ser fácilmente una reunión plenaria de todos los participantes de forma estructurada y periódica. Más tarde, al crecer el proyecto y adquirir estructuras más complejas, este consejo podría adoptar formas de reunión de delegados, todo bajo un mandato imperativo con la rotación de funciones, esto que ya habíamos dicho, este, con diferentes comités responsables de temas y problemas específicos, es decir, un modelo de democracia directa, parecido al sistema practicado en la Revolución Española o en los primeros auténticos consejos soviéticos de la Revolución Rusa. Este consejo ha de ser estructurado, ahí se acaba, ha de ser estructurado
siempre de una manera tal que impida de antemano la burocratización y cualquier estructura autoritaria y dictatorial. El Consejo no tiene poderes ejecutivos, no puede decidir, sino realizar decisiones colectivas. Bueno, sería un ejecutivo colectivo, ¿no? No puede ordenar ningún doble proyecto lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ya que estos en sus asuntos internos son autónomos. Tan solo puede dar consejos, estructurar los debates, la crítica, llegar a acuerdos cuyo cumplimiento siempre esté a cargo de los diferentes colectivos, a fin de cuentas de los individuos que lo componen. En última instancia, el Consejo no puede imponer multas, ni penas, ni sentencias, sino solo llegar a excluir a individuos o doble proyecto en caso de que todos los intentos de llegar a un consenso o un acuerdo, un compromiso hayan fallado. Entonces, bueno, ahí tenemos este concepto del consejo, ¿no? Como una regulación de proyectos y que bueno, pues ahí el riesgo es que se van creando como juntas y asambleas y mesas, pero pues sí, realmente como un consejo que dé consejos o una asamblea como popular que es la que lleve la agenda de los dobles proyectos, pues suena interesante en el afán, como decíamos, de proyectos que pues vayan más allá del Estado, ¿no? Del Estado-Nación y que puedan tener una acción pues más directa y, y, que, y que realmente pueda pensar en proyectos donde la economía se utilice más en beneficio, pues lo que decíamos en la primera transmisión de la tecnología, ¿no? Como más en beneficio de la ociosidad, de la recreación, del no trabajo, que de, por ejemplo, ahora con la IA, con la inteligencia artificial, que pues, realmente genera como más explotación, ¿no? O sea, como que tú dirías, pues la IA me hace el trabajo, más bien acelera esa producción, pero pues tu trabajo, sigue estando e incluso de una forma más precaria por la propia IA, pero bueno, aquí dejo la cita, aquí dejo el acote. Monse, ¿tú cómo ves? ¿Cómo vas? No, súper bien. O sea, justo regresando como a esto de los consejos, o sea, lo que dijiste, las asambleas y consejos, o sea, sí creo que puede haber como mucha vulnerabilidad de caer como en esa, o sea, es otro tipo de burocratización, ¿no? Pero que se vuelven los procesos como súper lentos, que se vuelven como muy, sí, como pues, pienso, ¿no? Como cuando vas a hacer un trámite aquí en la Ciudad de México, que justo te mandan a un lugar y a otro lugar y a otro lugar y así, y que hay Ujú. estructuras tras estructuras, creo que sí podría caer en eso, pero lo que me gusta es que como que reconoce la autogestión de los doble proyectos y entonces me hace muy interesante empezar desde como algo micro, em, esta idea de consenso entre individuos, ¿no? Em, porque, no sé, también como que me viene a la mente como qué difícil luego es ponerse de acuerdo entre muchísimos. Entonces creo que desde empezar a encontrar puntos medios desde los doble proyectos, creo que puede ser muy interesante el ejercicio de irlo escalando, ¿no? Poco a poco. Em, y me gusta también como no darle las capacidades al consejo de imponer como cosas a fuerza, como de forma coercitiva, em, porque como que siento que justo fluye más, pero al mismo tiempo, y no sé si sea otra vez como una visión occidental, pero también muchas veces como que siento que no sé, digo, sería interesante. No tengo ningún respaldo para decir esto, pero también que luego hay personas que necesitan que les digan qué hacer y tal. Entonces, como que Mm. también ver cómo se desarrolla el ser humano en condiciones tan libres se me hace muy interesante. Creo que podría ser como un ejercicio muy interesante de ver qué es lo que determina, digo, yéndome hacia otro lado, ¿no? Que no tiene mucho que ver con esto, pero Ujú. que determina, qué es lo que determina el accionar de una persona, ¿no? Si tiene como todas las condiciones para actuar libremente, también me pregunto
cuáles podrían ser los peligros de que alguien actúe de manera libre, ¿no? O no peligros, creo que esa es una mala palabra, pero como, pues sí, las cosas colaterales que podrían surgir de, de una convivencia tan libre. Entonces, eso se Ujú, me hace interesante y que luego también lo toca, ¿no? Digo, ya en los siguientes textos, ujú. justo habla de, si quieres para ir avanzando, o sea, justo habla Sí, como de la autonomía versus la libertad, ¿no? Y como la sí. autonomía es como un concepto como muy individualista, ¿no? Y ahí toca mucho como el concepto de individuo que tenemos ahorita. Entonces, Ujú, se me hace muy interesante porque habla también de cómo se puede corromper la anarquía y como en general los conceptos de libertad, ¿no? En una propaganda, porque creo que otra vez no sabemos ver más allá de nosotros mismos. Y va lo mismo, ¿no? Qué interesante sería una persona que ha vivido toda su vida bajo un sistema capitalista, individualista, etcétera, y que se inserte dentro de uno de estos proyectos como alternativos. Em, y pues justo, como que tengo muchos problemas también con el concepto de libertad, porque creo que también se ha pervertido mucho a través de los años. Entonces, o sea, justo, ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa como eso? Y cómo el humano puede existir bajo eso sin estar como bajo otras estructuras de autodominación, ¿no? ujú, Cómo nos podemos ir liberando como de eso, de esas estructuras de dominación em, ujú, en esto. O sea, porque el chiste de todo, de todas estas cosas y de todas estas iniciativas es que el humano se autorrealice, ¿no? Y que esté bien desde el ámbito personal hasta como más lo profesional, comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, como que también digo, porque ni siquiera hemos llegado a ese punto de hacerlo, ¿no? Por eso también siento que ni siquiera se ha pensado en otros mecanismos de autodominación que ejercemos sobre nosotros mismos. Y ujú. sí siento que me fui a otro lado, pero ¿qué piensas? No, 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 súper. O sea, este, pues sí, ¿no? O sea, como que lo podemos reducir al autodominación, ¿no? En términos pues del trabajo, ¿no? Y estos dobles proyectos, consejos, pues también, eh, o sea, me parece que habrá que decir que como son proyectos, este, donde lo económico no es atractivo, pues por eso dejan de funcionar, y donde si lo económico es muy atractivo, pues puede levantar sospechas, ¿no? O sea, de como que, porque, bueno, está toda esta idea de que una lucha social tendría que ser como de desfavorecidos, sin condiciones, sobre todo materiales o económicas, ¿no? Y si tú, digamos, ya tienes algo de eso y aún así estás como luchando contra, ¿no? Como, contra cierto orden económico, pues, o sea, vas así como que en contra porque tú también recibes cierto beneficio. Bueno, mmm, sin duda, si estás como en una red, pues sí va a haber como un beneficio, pero eso no quiere decir que esa red te lo abastezca, eh, que se te abastezca de la misma forma y que entonces, pues sí, o sea, finalmente todas estas figuras del consejo, de estas asambleas, pues son las que terminan regulando y ahí vale la pena mucho, yo creo que para después, pues poder revisar la experiencia, por ejemplo, en la República Española, en cómo, a pesar de que fracasó, se como que había toda una idea muy clara de cómo hacer acción directa y de no, como que no seguirlo escalando a una idea de, pues, de partidos políticos, eh, sino de, pues esto, de mesas permanentes o consejos o asambleas que pudieran tener como mucho mayor flexibilidad, pero
No sé si quieres que le seguimos, tienes algo más ahí de la segunda parte, ¿cómo vas, Monse? Cuéntanos. Todo bien, pero sí, Ujú. si quieres, le seguimos. Em, Justo como el segundo texto de la segunda parte, Sí. que habla como mucho de la parte de la ciudad, se me hace muy interesante porque habla o sea, justamente cómo hemos ligado la urbanización con ciudadano, ¿no? Y que no es como que antes de Mm, que existiera la urbe, no existiera el ciudadano. Entonces me hace súper interesante esa idea, porque los ciudadanos de las ciudades se convierten, como dice, ¿no? Las criaturas del Estado, ¿no? Que solamente se vuelven en seres votantes. Pero al mismo tiempo, creo que el estar en la ciudad y como todo el proceso de enajenación de la política, justamente crea como ese miedo hacia lo político, ¿no? Y también lo veo mucho cada vez que son elecciones aquí en México, que como que hay mucha gente que como que no quiere ir a votar y que tienen como los medios para informarse, para ir a votar, etcétera, y de todas formas como que deciden activamente no hacerlo. Y es muy curioso porque en México pues justo se ha transformado mucho la política en solamente ir a votar cada 6 años, cada 4 años para otras cosas, cada 2 años para lo que sea, ¿no? Eh, y como que nuestro único poder de influir en la política decidamos no ejercerlo, como que a mí se me hace muy curioso porque justo es como un asco por completo del Estado, pero de todas maneras como que nos seguimos quejando y seguimos como reprochándolo, pero no hacemos nada como para seguir ejercitando esa como esfera política, ¿no? Entonces, también es como desplazar por completo como a la gente en espacios rurales mm, y no categorizarlos a ellos como ciudadanos. Entonces, se me hace muy interesante porque cómo podemos transformar ese espacio, o sea, por eso como que la idea de rotar dentro del gobierno se me hace tan valiosa y tan buena, porque creo que es la manera de verdad tener como una experiencia inmersiva, ¿no? Dentro del gobierno y saber qué es lo que está sucediendo e involucrarse. Y también es como darle esa categoría a cada persona de ciudadano y no solamente como productor o como campesino tal, sino también como apoderarlo como de esa concepción, que justamente creo que puede llevar a soluciones como muchísimo más enriquecedoras y participativas. Em, y sí, eso como un poco del segundo texto de la segunda parte. ujú. Súper. Bueno, ahí que vamos a checarlo acá, este, au, este, tendremos aquí el término, lo llamaba, a ver, vamos a ver si sale. Bueno, aquí este concepto de popular, anarquismo popular, ¿no? Creo que es otro de los puntos que podríamos rescatar. Eh, que pues es un poco como una contradicción, ¿no? Porque, o sea, pues el anarquismo tendría que ser como popular en el sentido de que pues retoma las causas, digamos, desfavorecidas, ¿no? O de clases desfavorecidas. Sin embargo, ahí se refiere muy interesante a la minoría, ¿no? A que el anarquismo pues termina siendo una minoría y hasta pone ahí, pues el anarquismo siempre va a ser como minoritario porque si leen el 3% de la población, pues solo van a ser como esos menos. Entonces, ahí está, o sea, por ejemplo, hay temas muy como actuales en México sobre los megaproyectos de turísticos, ¿no? Entonces, todas las zonas como turísticas, si bien ya están devastadas o unas más que otras, pero
han sido devastadas por la idea de megaproyectos turísticos. Que un megaproyecto, pues básicamente, o el típico ejemplo, es un hotel, ¿no? Como de gran turismo. Entonces, bueno, pues ese hotel llega, se le vende un área así como muy, pues, como de las mejores zonas, luego se le monta una infraestructura que ni siquiera tiene el pueblo y lucra con los recursos naturales y este, sí, o sea, tanto del lugar en el que está como de lo que se allega, bajo la idea de que va a ofrecer trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí entramos como en este rollo y que, por ejemplo, termina convenciendo a los terratenientes, que muchas veces en México todavía está mucho el modelo de los ejidatarios, los termina convenciendo porque, pues claro, les ofrece millones de dólares o ni siquiera como miles de dólares, y para el ejidatario, los ejidatarios que pues realmente esa tierra pues la tienen sin usar, le resulta de inicio pues es muy atractivo, pero realmente pues a corto plazo y se quedan sin nada, ¿no? Entonces, esos dobles proyectos apuntan a que tú, o sea, sobre todo como un ejidatarios o ejidatarios, ¿no? O sea, que tienen la tierra, que puedan, en vez de vender eso a un privado que ponga un hotel o un restaurante o lo que sea, que sea el mismo ejido, en este caso, o el mismo dueño como nativo, que pueda montar proyectos en donde obviamente se aprovecha pues, el ingreso del turismo, por así llamarlo, pero sobre todo como que se activa una lógica local de, pues sí, o sea, que esa tierra como que se trabaje y que genere pues un ingreso en el sentido muy comercial y es que eso es todo un reto, ¿no? O sea, cómo poder hacer que esas tierras o que esos espacios puedan generar, pero también yo diría como que se pueden usar en fines recreativos para el uso y beneficio de la comunidad. Sin embargo, pues claro, ¿no? O sea, como que te enfrentas pues estos proyectos privados en donde eh, pues como que los que son dueños o los locales pues se ven como muy seducidos. Entonces, ahí creo que entraría el anarquismo popular, ¿no? O sea, el anarquismo que logra que, o sea, no necesariamente con libros, ¿no? O con películas o con arte, ¿no? O sea, porque pues esa es la manera, digamos, occidental y no solo occidental, sino el supuesto de ilustrar a las masas, ¿no? O sea, que ese sería como otro gran error, ¿no? O sea, como que no es que no es con libros ajenos a la gente, sino más bien enfocarse en el conocimiento local de la gente y eh, a partir de una especie de formación política, pero a partir de como esa realidad de los megaproyectos, por ejemplo, en el caso de los lugares turísticos, este, y que se empiece a crear una cultura política de no solo de resistencia, sino de comercialización o generación de un ingreso, una autogestión, y que entonces pues, haya toda una reivindicación del pueblo y ahí pensaríamos en un anarquismo popular, ¿no? Entonces, pues sí, no es tan tautológico, no es tan contradictorio así un anarquismo popular, o sea, sí realmente es como puede ser bien ajeno, ¿no? O sea, el anarquismo de unas élites intelectualmente más avanzadas, pero pues, realmente muy ajena a lo que la realidad de las mayorías o de los locales piensan, y entonces ese es como que el reto, ¿no? O sea, no solo politizar con libros, sino que la práctica o el día a día de esas mismas comunidades o esos mismos territorios, pues puedan como sacar ventaja de sus recursos y no caer en las fórmulas de megaproyectos, por ejemplo, que el mismo capitalismo, pues como que te va a plantear, ¿no? No sé cómo veas esto, no sé. Es que a mí eso se me hace como muy complejo. Justo conocí a una morra que estaba en Yucatán y justo ella estaba trabajando
para restaurar como el hábitat de manglares Ujú, en la costa de Yucatán, ¿no? ujú, Y justamente llegó todo lo que estás diciendo, ¿no? De estos megaproyectos de que querían construir los hoteles, donde todo está incluido y así. Y entonces, pues justo la población como que, pues sí, los agarró súper desprevenidos y entonces eso era justo lo que querían hacer, ¿no? Como que ir a agarrar territorios para que cuando como que empezara a pasar estas cosas, como que ellos fueran dueños como de las tierras que estaban ahí, que no pudieran y tal. Pero al final lo que terminó pasando fue que justo los, los lugares que decidieron agarrar eran justo donde estaban haciendo la restauración de manglares. Entonces, así destruyeron todo y, y se querían quedar como con esas tierras, ¿no? Y esta morra a lo que se dedicaba era como a fotografiar, ¿no? Documentar todo lo que estaba pasando como de los manglares y ella fue como también una de las pioneras como del proyecto, ¿no? ujú, Entonces cuando empezó a pasar esto, pues también les empezó a tomar fotografías y la corrieron del pueblo. Entonces, al ujú, final como que el proyecto que había durado como 8 años, como de la restauración y tal, como que se destruyó en una hora. Entonces, como que se me hace luego muy complicado, o sea, porque sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como de la autogestión y tal, pero creo que también muchas veces termina siendo a costa como del cambio climático y a costa como de los proyectos ambientales. ujú, Y, y es como también súper complicado porque, pues al final del día, como que esa restauración del hábitat sí es para la población que vive ahí, pero al mismo tiempo es lo que dices, ¿no? O sea, si va a llegar un megaproyecto a desplazarte, a quitar como todo el ingreso económico y tal, pues qué privilegios, ¿no? Entonces muchas veces como que, no sé, se me hace muy complejo, porque creo que, o sea, en la parte como ¿cómo decirlo? Como de educar en el sentido como justo del anarquismo y tal, como que sí siento que tiene que ser más práctico que teórico, 100%. Si no se demuestra en la práctica, pues entonces ¿para qué te aprendes la teoría, no? Em, pero creo que está como el aspecto del ser humano en donde pues vivimos al corto plazo, ¿no? Y, o sea, creo que es un tema muy complejo, ¿no? No sé, creo que no se puede como juzgar ni criticar ninguno de los dos lados, solamente que creo que seguimos bajo una lógica del capital en donde siempre subordinamos el medio ambiente em, sobre el capital, ¿no? Y al final del día, pues eso es lo que nos va a terminar, bueno, que nos está matando de alguna manera, ¿no? Y que nos está como destruyendo en muchos sentidos. Entonces, como que sí, me pusiste a pensar como en esa historia y sí creo que de todas formas tiene que cambiar como la mentalidad y como la manera en la que, no sé, nos relacionamos, si no, nada de lo que intentemos hacer va a funcionar, ¿no? Va a tener como esa revolución del capitalismo. ujú. No sé. Sí. Sí, 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 súper. Bueno, y también venía la parte que si quieren podemos revisar, ahorita que con esto que está diciendo Monse, sobre la insurrección, ¿no? Que ese es Ujú, otro de los grandes puntos que podemos comentar hoy, que como dijo Monse, pues bueno, ahí está, ¿no? Revolución e insurrección. ¿No? A ver, si quieren vamos a revisarlo porque frecuentemente se mezclan dos conceptos que no deberían ser confundidos, revolución e insurrección. Ahí está. Y una insurrección es una revuelta, un motín, una contestación espontánea, ¿no? Y lo que decíamos de la espontaneidad, que por cierto, si no lo han visto, vean esa transmisión, que quizá puede derrocar un sistema. Esto no quiere decir que una insurrección se transforme automáticamente en una revolución. La historia nos ofrece experiencias de todo tipo. Hubo insurrecciones que solo llegaron a instalar nuevas dictaduras, hubo revoluciones que triunfaron sin insurrección, hubo insurrecciones que llegaron a generar una revolución triunfante. Todo pues es posible. Sin embargo, la imaginación de la gente y de los anarquistas, el concepto de revolución está más estrechamente ligado con el de insurrección.
frecuentemente es un simple sinónimo. Bueno, dejémoslo ahí. Eh, la parte de la insurrección, que claro, pues lo que decíamos de la espontaneidad, ¿no? O sea, que tiene que ver como con toda esta escalada espontánea de un movimiento hacia un fin ya muchísimo más concreto y pues directo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, no sé si esto de las asambleas populares, ¿no? Pueda remitir esto de la idea muy clásica de la revolución permanente o si una insurrección pueda quedar como gestionada bajo la idea de como de una asamblea, ¿no? O sea, que se pueda crear la insurrección, como decíamos, la espontaneidad, si se puede entrenar, ¿no? O sea, creo que el término así o como la metáfora más interesante sería, se puede entrenar la insurrección, ¿no? O sea, o sea, si tú puedes como de alguna manera provocarla, ¿no? Inducirla, gestionarla. Y bueno, pues Monsesma es testiga porque tenemos ahí un texto pendiente sobre Bolivia, y todo esto de los golpes de Estado, ¿no? El Plan Cóndor, ¿no? O sea, todos estos como planes del propio Estados Unidos sobre Sudamérica o en América Latina, de cómo crear insurrecciones, pero contrarias, ¿no? Como contragolpistas o golpes de Estado, estos golpes de Estado blandos, en donde, en donde se fomenta ideológicamente, y pues ustedes, ahora es ya muy loco con esto que está pasando también ahora en el mundo de la guerra mundial, etcétera, o sea, como ya la fake news, la IA ya tirando como fake news, ¿no? O sea, como una especie de crear la insurrección, que fíjense cómo también esa forma pasiva, ¿no? En donde la gente dice, ah, sí, no, pues es que los malos son esto, y como esta manera de crear la percepción falsa, por así decirlo, o como la posverdad, o manipular abiertamente la percepción de masas, que eso pues ya venía desde la televisión, este, cómo podría ser como una anti-insurrección o una insurrección creada, entrenada para decir, no, pues los guerrilleros o los estudiantes o las feministas o el movimiento social, no, pues están locos, son peligrosos, son delincuentes, son radicales, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues sí, o sea, de alguna manera sí hay como un entrenamiento antiinsurreccional, por así decirlo, ¿no? O sea, eso sí ya está como bastante documentado de cómo han entrenado golpes de Estado, hay manuales, etcétera. Este, pero pues también de alguna manera, sí, pues sí, ¿no? O sea, sí se podría documentar movimientos sociales exitosos que podrías tú también ver, de qué manera, por ejemplo, hablamos hace unas transmissions del movimiento 132, como pues, solo fue como crear cierta condición y de ahí digo, toda proporción guardada, porque eso no fue una insurrección a un nivel, digamos, nacional, pero tampoco fue menor, ¿no? O sea, fue interesante porque aparte fue digital, pero a lo que voy es que de alguna manera sí podríamos como estar ubicando el que haya como formas o yo lo reduciría por este momento y ya con esto termino mi intervención de este punto sobre como una formación política, ¿no? Como una especie de como, no sé, de como escuela política permanente, o esto como le llaman había esto seminario, ¿no? Seminarios permanentes, ¿no? O como yo estaba en algunos, que era como seminario de teoría no sé qué permanente, ¿no? Entonces que podría ser como seminario de política, qué sé yo, popular permanente, ¿no? O como estas asambleas populares permanentes en donde realmente pues esté como constantemente haciendo encuentros, y de alguna manera como una escuela política
en donde pues sí se esté alimentando esta idea de la insurrección. En cualquier momento ya hay un gran grupo politizado y en cualquier momento o sea, sucede algo y pues ya no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, sino que la misma gente ya va a poder salir a defender y eso se puede ir como previamente organizando. Incluso en algunos países así como socialistas, sí, sí, o sea, sí se llega a decir que no sé, o sea, yo recuerdo que llegaban a decir, ay, ¿por qué no invaden Corea del Norte? ¿O por qué no invaden Vietnam? ¿O por qué no invaden Cuba? ¿O por qué? Y porque había como una especie de preorganización que podría ser eso, ¿no? Como una insurrección ya previamente establecida en donde si iban a invadir, pues ya como que la gente ya tendría como una especie de reacción. Entonces, bueno, o sea, esa puede ser la versión más entrenada, pero sin duda que la insurrección, como esta idea espontánea donde las masas salen sin ninguna, pues sí, con dirección y con intención y con inteligencia, pero que sin ninguna indicación, ¿no? O sea, nadie se les dijo, y es lo que decíamos, con una escuela de formación permanente en donde pues, tampoco se les diga, pero pues que obviamente ya se entienda mucho más el papel este, pues del grupo, de la colectividad, por decir, como de la masa, aunque el otro día que me decían, ay, no, pues ustedes todavía hablan de la masa, pues es que no, o sea, bueno, no es que la masa ya no exista o es que la masa ya sea del pasado, pues eso sigue ahí, solo que pues ahora ya no, o sea, parece que ya no está, pero pues realmente los miles y miles de trabajadoras y trabajadores ahí están, pero que, pues sí, claro, o sea, se pueda crear una especie de, de espacios de formación en donde la gente pues, pueda tener una reacción mucho más introyectada de qué es lo que se tiene que hacer en algún momento, o no sé tú cómo lo veas, ¿no? O sea, porque ya no se dice que existe la masa, o sea, justo se me hace como otra vez un argumento muy individualista, ¿no? Pero porque ya no se dice que existe la masa. Ajá, o sea, porque no, pues es que esas son ideas ya así como del siglo pasado, que bueno, realmente el siglo Ujú. pasado a velocidad histórica, pues fue hace 25 años, es muy reciente, pero ajá, o sea, como que no, eso de la revolución, no, eso del anarquismo, pues lo que hemos hablado y que decíamos, ¿no? De las primeras transmisiones de que, pues el anarquismo, es que yo creo que es más bien que mucha gente, o sea, porque eso me lo decía un amigo, ¿no? Que pues ya, ¿no? O sea, ya tiene su familia, todo, ya sus hijas son grandes, todo, pero me decía así como que yo me acuerdo de la universidad, ¿no? Así de cuando yo fui a la universidad y es como, pues bueno, aquí para quien no lo sepa, pues Monse es una mujer realmente joven, ¿no? Y que a lo mejor no sé si ella en su universidad, pero al menos la experiencia que tuvimos, y está la transmisión de la escuela en donde ella cuenta un poco como de la historia que tenemos, pero pues al menos cuando nos encontramos en un espacio, en un aula, en un espacio de docencia, pues sí trajimos todos estos temas, pero jamás se trajeron como de museo, ¿no? O sea, yo nunca así, o sea, no los hablábamos como, y no escribimos sobre Bolivia como diciendo, ay, miren cómo eso ya pasó y está ya en el pasado, ¿no? O sea, sino como una cosa que es como muy actual. Yo creo que también son como los lenguajes o la gente ya muy descontextualizada de esto, pero eso da mucho sentido a las transmisiones que estamos haciendo, porque es volver a traer como estos temas, ver que no son obsoletos, ver cómo nos sirven para pensarnos hoy en día la realidad social política y también cómo eso no está caduco, ¿no? O sea, cómo pues, seguimos siendo Jus- una sociedad de masas controladas ahora por inteligencia artificial, primero por televisión y una más media, luego por internet, ahora por IA, pero bueno, eso es como un poco contestando, pero pues cuéntanos, Monse. No, es que justo eso, o sea, creo que también muchas veces nos pensamos completamente distintos a cómo éramos hace 50 años, hace 100 años, Sí, cuando en realidad estamos viviendo los mismos fenómenos solamente con distintas características, ¿no? Pero justamente creo que es súper importante regresar y utilizar como el lenguaje del pasado, justo para sí, darnos cuenta de los mismos mecanismos que llevan existiendo tanto tiempo, ¿no?
pero justo que nos lo venden con otro empaquetado, entonces creemos que no somos igual de oprimidos que hace 50 años, que hace 100. Pero bueno, solamente para decir eso. Y sí, de lo demás que estabas diciendo, como justo de que de las pruebas y eso, lo menciona en el último texto y me Ujú, gusta mucho porque, eh, o sea, a pesar de que estoy diciendo que no hay como un manual que podamos seguir y que luego muchas veces esas cosas no funcionan, creo que justo sí sirven para seguir encendiendo una chispita, ¿no? Que nos siga como moviendo, que nos siga siendo como, bueno, como el pasado, como un vehículo, ¿no? Para el presente y para el futuro. Entonces, como que justo lo de las pruebas, que es lo que menciona hasta el final, como que sí me parecen muy importantes, o sea, hacer como justo un análisis para ver si lo que está sucediendo en cierto lugar, si está rindiendo frutos, de qué manera, no sé qué, porque creo que también en esta idea como de que somos súper individuales y que somos únicos y así, pues podemos perder de vista situaciones que son muy similares a las nuestras, en donde podemos encontrar respuestas, ¿no? A pesar de que no sea seguro que dos situaciones se repliquen, porque pues no, sí hay como muchos factores distintos, de todas maneras hay condiciones que sí pueden llevar hacia lo mismo, ¿no? Que ujú, hablamos otra vez de la espontaneidad y tal, creo que es como el punto también del texto, ¿no? O sea, cómo lo que se está escribiendo tiene que servir como una semilla para el futuro. Entonces, ujú, creo que también como las pruebas sirven también como una esperanza para entender que una manera diferente de existir es posible. ujú. Entonces, pues eso era lo que quería Sí, decir. sí, sí. Y bueno, si quieren ya para ir terminando la transmisión, o sea, sí, sí, sí es algo importante. Pues yo creo que, bueno, o sea, si bien Monse y yo estamos, es que ahí entramos de nuevo, ¿no? Como que también recuerdo mucho, por ejemplo, eh, o sea, el modelo político cubano, porque es como la referencia bueno, y hablamos de los zapatistas, que no es la primera vez, pero hoy lo saco Monse, pero pues bueno, es algo muy anarquista o qué sé yo, pero, o sea, al menos yo recuerdo también como que en el modelo cubano, o sea, yo directo así lo que yo conocí, es que pues, por ejemplo, o sea, todos los diputados, o sea, ya la burocracia, ¿no? Porque eran asambleas de barrios, así, o sea, todo como muy estructurado, pero como que no recibían pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevándolo a nuestro escenario mexicano, ¿no? O sea, Monse y yo, como mexicana y mexicanos, pues no recibimos pago por esto, ¿no? O como que, o sea, pensaba esto que dice Monse sobre, revisar las experiencias de luchas, pero como que no solo como, porque yo vi mucho en Colombia, yo lo veía mucho como, acervo histórico de luchas de desaparecidos, ¿no? Que ellos tienen mucho esta historia, ¿no? De mucha violencia, de paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico, qué sé yo, como histórico, una memoria histórica, no, o sea, un observatorio de análisis de luchas como para ver como estrategias exitosas que se puedan replicar y ajustar en otras, como contextos, ¿no? Entonces, poder crear como modelos exitosos que se estén dando en este momento en tiempo real en el mundo y obviamente los históricos, ¿no? Entonces, pues no pararíamos, o sea, de ahí sí saldrían verdaderas tesis, que eso sí, la universidad sí ahí sí tendría cabida. Sin embargo, pues las tesis o sea, no sé de qué se estén haciendo tesis hoy porque pues afortunadamente ya no estoy enrolado en este mundo, pero no, o sea, no creo, o sea, porque hasta donde yo me quedé no era la tendencia y lo que dice Monse, o sea, no solo es como decir, ay, antes estaban controladas las masas, sino que hoy en día siguen controladas y están más precarizadas, más alienadas, ¿no? O sea, es más grave la situación, o sea, no es que la masa ya se disolvió o el problema de la masa ya pasó, o sea, no solo ya pasó, sino que es como totalmente actual y vigente y está mucho más, degradado, ¿no? Entonces, como la degradación humana hoy es mayor
es la paradoja, ¿no? O sea, porque pues si hay élites, no necesariamente económicas, burguesas en término clásico, como dominantes, no solo clases dominantes que estén más sofisticadas que sí, claro, sino también, o sea, clases de resistencia, grupos, élites en resistencia que estén más sofisticadas, pues también lo creo, ¿no? O sea, también se han pulido en mayor o menor medida, eso también tendríamos que mapearlo, tendríamos que hacer como un análisis, pero de ahí, o sea, solo corta esas y el resto, o sea, sí, sí podemos decir que está más degradado, es como cognitivamente más miserable, físicamente o como, pues, no sé, un estado básico del ser humano más degradado. Entonces, eh, decir, ¿no? Que esta, pues, lucha política, ¿no? Como de poder crear estas organizaciones donde revisen las luchas, se pueden articular, tal, pues realmente no, es que no es pagado, ¿no? Entonces, por eso este libro es clave, ¿no? Digo, que es europeo y muy en Alemania y no sé qué, pues sí, pero la experiencia sirve mucho por decir este doble proyecto, o sea, como enganchar, por ejemplo, estas investigaciones. Por eso también es muy importante, por ejemplo, lo de fondear, ¿no? O sea, o sea, crear perfiles que logren fondear proyectos y también, bueno, mis amigas las sociólogas, así como que muy exitosas, pero pues les fondean sus proyectos, pues las empresas más grandes del mundo. Entonces, pues también es un poco, no, o sea, y eso, Monse, pues también nos podría dar ahorita como una, como para cerrar, también puede cerrar con eso, Monse, ¿no? O sea, toda esta paradoja ay, sí voy a ayudar al mundo con fondos de los Rothschild, ¿no? O de, no sé, no nos vayan a tumbar la transmisión, ¿no? O sea, pero, o sea, con fondos de Nestlé, ¿no? O con fondos de Coca-Cola, o con fondos, o sea, de estas, las de cosméticos que están súper perseguidas y que están ahorita dando mucho dinero para fundar proyectos. Entonces, pues las consultoras de ahí se fondean para hacer sus proyectos. Entonces es un poco como hacer el juego. Y eso también es bien delicado porque, pues, o sea, descalificar a esa gente que trabaja en eso, a labor social, pues es delicado, o sea, porque pues también sí, pues sí le echan ganas, ¿no? Y pues ahí han tenido casos de éxito que también se tendrán que mapear, según yo, pero hay otro nivel. O sea, yo creo que el anarquismo, así como más genuino, o sea, sí trabaja a otro nivel, que es un nivel más autogestivo, que es un nivel de mapear organizaciones más espontáneas, más insurreccionales, más desde abajo, como dirían los zapatistas, ¿no? Estos días de los caracoles, los consejos, donde los pueblos, los barrios, las rancherías, las comunidades, las localidades se van organizando y, y, y es que eso no hay fondos. Y ese es el problema, o sea, quedarnos con la idea de que si tú vas a luchar por eso, pues no vas a recibir nada, o de que eso no tiene presupuesto. Entonces, es tener esa inteligencia social de poder crear esos fondos, pero tampoco la idea romántica, o la idea que ni es romántica, la idea burguesa, de que de ahí se va a crear como una especie de réplica económica de la Fundación Telmex, ¿no? O la Fundación, no sé, o sea, llámenla como quieran. Entonces, bueno, creo que este texto yo lo pondré ahí, ¿no? O sea, bueno, muy europeo y muy alemán y todo, y que el autor ni hemos visto quién es, pues, porque pues realmente el otro día me decía mi compa, oye, ¿por qué no ponen las referencias? No, que pues porque no es la intención, o sea, pues la intención es más bien crear así la conversación. Pero bueno, Monse, ¿tú cómo ves? ¿Quieres comentar algo? Bueno, no, coméntanos más bien, y también para ir cerrando, si quieres meter algo más, ¿cómo ves? ¿Cómo vas? Súper, o sea, creo que del texto justo ya no tengo nada, sino más bien justo lo que dijiste al final. Bueno, igual contexto de nosotros, es que fuiste mi director de tesis. Este, y justo, no sé, a mí también me interesaría muchísimo que se moviera más como la investigación, en vez de tratar de explicar, o sea, y es igual de importante, ¿no? O sea, sí es muy importante, pero ya
como que volver a explicar el contexto sociopolítico de Israel y Palestina, siento que ya hay como muchísimos trabajos al respecto y creo que sería muchísimo más fructífero justamente hablar como de casos de éxito que se pudieran replicar, ¿no? Creo que ahorita sí hay una urgencia en el mundo que nos pide pensar en maneras distintas, ¿no? Em, y creo que sí, creo que hay como esa necesidad muy grande. Y la otra cosa que dijiste, pues sí, o sea, yo ahorita estoy trabajando en ese rollo y pues justo es como súper desgastante pues justo muy contradictorio el pensar que estoy trabajando en algo social, pero ¿quién lo está financiando, no? Al final del día estamos aplicando a convocatorias de, pues sí, empresas como multinacionales que están como destruyendo en cierto sentido como alguna parte social del mundo, ¿no? Social o ambiental. Entonces es Sí, como muy frustrante porque justamente pues terminas trabajando para quién, haciendo qué, ¿no? Y realmente el impacto de las iniciativas que están saliendo, pues para qué son, para que una empresa se pueda poner el sellito de que están siendo responsables y evadir impuestos, ¿no? Entonces, eso es muy desgastante y también leí hace ya mucho tiempo que todo el trabajo justamente social se ha reducido y como está tan precarizado, se ha reducido a que solamente personas blancas, justo de niveles socioeconómicos altos, puedan trabajar ahí porque son los únicos que pueden trabajar en salarios tan bajos porque alguien más los puede mantener, ¿no? sí, Entonces que también ese trabajo social se ha vuelto como pues muy blanco, ¿no? Porque al final del día, si todas las personas que están trabajando en un enfoque social que se supone que tiene que ayudar a las personas, pero no tienen esa perspectiva, pues realmente humanitaria. Bueno, humanitaria tal vez es un término muy occidental, pero bueno, o sea, como con perspectivas como más justo deconstruidas, decoloniales, etcétera, pues se termina volviendo un trabajo para el capitalismo, ¿no? Cómo se cooptan todas estas ONGs que no hacen iniciativas realmente transformadoras, sino más bien terminan creando necesidades a los lugares a los que van, terminan creando proyectos que no salen bien. Porque no entienden la realidad en la que se están insertando y también como todas estas figuras, y me ha pasado porque justo donde conocí a esta morra fue en un congreso ambiental en Yucatán, ¿no? Y ujú, estaban como juntando a un buen de jóvenes de la República que trabajaban temas de sustentabilidad. Entonces, muy interesante, conocí a gente muy, muy, muy interesante, pero también a muchas personas que estaban utilizando como esas plataformas para elevar su estatus personal y no necesariamente porque tenían como esa experiencia trabajando en campo, ¿no? Pero que utilizaban este tipo de eventos y de plataformas para elevar realmente como la experiencia que tenían, que no era pues verídica, ¿no? Entonces también se llena como de muchísimas personalidades que tienen como una superioridad moral y es impresionante porque se supone que los jóvenes ya tenemos como otro chip, ¿no? Esta otra mentalidad que reconoce que la política de antaño ya no es la que necesitamos para ahora y me encuentro constantemente y creo que también en mi carrera que yo estudié relaciones internacionales, también como que es muy constante encontrar personalidades que terminan replicando los mismos sistemas de dominación y como los mismos discursos, y es muy desgastante y nos estaba también leyendo otra cosa que dice que los hombres de mi generación son más conservadores que la generación de arriba y que las mujeres más liberales, ¿no? Entonces también eso se me hace como muy interesante porque creo que es lo mismo, o sea, creemos que estamos en otra cosa súper avanzada cuando realmente estamos viviendo como cosas muy similares hace muchísimos años. Entonces, pues sí, me fui, pero justo creo que sería muy padre y ese es un sueño de vida que tengo, como si realmente realizar como este sueño anarquista, ¿no? Realmente hacerlo, ¿no? Pero creo que también se puede volver como muy privilegiado el decir como, me voy a ir a una granja porque ya conseguí el dinero y voy a conseguir a gente como que sea ya técnica y pueda como crear comunidad.
Entonces, como que creo que hay muchas contradicciones y luego es como poco coherente, ¿no? Entonces, como que navegar entre eso luego se vuelve un poco abrumador. Em, Sí, pero y yo, bueno, para no terminar tan triste, justo este texto como que sí, totalmente creo que quiere ser un marco, ¿no? Y sí es un marco, es una referencia, es algo, creo que siempre que hay como elementos que nos dan esperanza, siempre van a valer la pena, siempre. Em, entonces, como eso, ¿no? Ir encontrando luces a lo lejos, irnos acercando a cada una de ellas y sacar lo que podamos que nos enseñe un poco el camino. O sea, maneras distintas, alternativas de pensar. Eso. Sí, súper. Bueno, pues lo vamos dejando acá y Monse tiró, como siempre, varias barras que ya iremos rescatando. Este, sí, o sea, creo que también, o sea, está la idea de la granja apartada donde tenemos una vida como orgánica y está la idea de integrarnos a luchas que ya estén comenzadas y podernos sumar o poderlas crear y desde ahí también irlo como esto que dice Monse sobre que los problemas de ahora no son más menos diferentes que los de hace 10, 20, 30, 50, 70 años, es como bien interesante, ¿no? Y también creer que las generaciones de ahora sean mejores que las de antes, pues hay una mezcla, ¿no? O sea, ahora creo que es como una mezcla muy, muy compleja, en donde creo que tampoco es justo decir que las generaciones actuales son peores, ni que las de antañas son mejores o viceversa. Creo que está como, y que claro, ¿no? La realidad mundial, ahora sí la realidad mundial, la que siempre se habló así muy en términos abstractos, ahora sí neta es la realidad mundial, pues está como pidiendo, pues respuestas, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues es como lo que se está haciendo aquí, ¿no? Como poner esto que sí estamos diciendo que los problemas de hace 50 años no son tan diferentes que los de ahora, pues obviamente estas teorías que son de hace 50, 70, 100 años, pues o sea, la idea es ponerlas en antena, en radar, para que nos sirvan ahora, ¿no? O sea, volver como a lanzar estos temas que si bien o sea, sí se hablan a nivel redes sociales, pero o sea, no se les da un tratamiento, ¿no? Y tampoco estamos diciendo que Sí. aquí les estemos haciendo un tratamiento así como súper ortodoxo, pero sí al menos la estamos trayendo y como pues dándonos un tiempo para barajear dos, tres ideas a la luz de lo que decía el texto, lo que nuestras experiencias y lo que podamos inquietar en la gente que nos escuche, que de hecho, que por cierto, muchas gracias por toda la gente que nos escucha. Entonces, bueno, y a partir de ahí sí decir que o sea, como experiencia de una colectividad, pues estamos representando eso y con los brazos abiertos a como pues dialogar, ¿no? O sea, con realidades y con entornos y poder como pues articular o ayudar dentro de nuestras posibilidades, que de hecho pues esto es lo que podemos hacer, pero bueno, tampoco es que sea todo lo que podemos hacer. Y bueno, dejarlo aquí y pues ver pues qué se va dando. Mientras tanto, pues seguramente haremos alguna transmisión más y a ver qué pasa, ¿no? Monse, ¿tú cómo ves algo con lo que quieras terminar? Me parece súper bien. Creo que ya nada más lo concluiste muy bien. Y pues nada, justo agradecer y justo recordar que si tienen comentarios y así, que mejor los pongan en estos comentarios de YouTube, en vez de solo personal, para que se cree más conversación y así. Estaría muy interesante ahí verlo como mejor en los videos. ¿No? Y ya. Muchas gracias.